Vamos entonces a saludar a nuestra hermana Estefi. Sí, Dios te bendiga, hermana querida. Amén, Dios le bendiga la amada audiencia. A cada hermano le damos gracias al Señor porque nos permitió estar aquí. Y gracias a los hermanos por la invitación. Hoy le decía a mi esposo, estaba muy nerviosa, y él dice, y eso que vos no vas a hablar todavía. Así que bueno, un privilegio estar acá junto a los hermanos. Amén, no, por eso estábamos dándole tiempo un poquito de que se relajen, de que entren allí en confianza en esta mañana. Hermana Estefi Mioleto, de la ciudad de Rosario. De la ciudad de Rosario. Bueno, ahora vamos a poner la cabeza del hogar allí, nuestro hermano José. Dios te bendiga, hermano querido. Dios lo bendiga, querido hermano Ismael. Dios bendiga a la amada audiencia. Contento y agradecido con el Señor por estar acá en la radio, compartiendo este programa radial. Para nosotros, para mí especialmente, es un privilegio, un gozo tremendo delante de Dios, ¿no? Jamás imaginé estar en un programa radial, más hablando las cosas de Dios, ¿no? Uno lo que menos quiere hacer eso. Ni escuchamos las radios en el mundo, menos la de Dios. Así que es un privilegio, un gozo. Nervioso, hermano, nervioso. Estoy con campera, hace calor, pero ahora tengo frío, pero contento y agradecido con Dios. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que estamos en la radio. Que están en una radio. Bueno, pero tranquilo. Ya se van a dar cuenta que no es nada de otro mundo, sino que solamente Dios quiere que ustedes comenten, hablen un poquito lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios hizo, ¿no? En su vida. Uno ha visto sus comienzos. Bueno, yo miraba a nuestra hermana Estefi allí cuando venía sola a este lugar o venía con su madre, y bueno, ya de a poquito después comencé a ver a nuestro hermano José, que venía un poco medio así desalineado, medio sin ganas, pero venía, aleluya. Pero Dios fue haciendo, Dios fue obrando. Voy a corroborar a ver si estamos grabando, porque ya vamos a decirle, ya estamos grabando, ¿ven? Vamos a decirle, no sé quién quiere empezar, por dónde van a empezar. Ustedes conocen cómo fue todo, cómo fue el comienzo, ¿no? Porque como decía, primero comenzamos a ver, perdón que la tutee, ¿no? La que tenemos confianza con la hermana Estefi. Primero comenzamos a ver a nuestra hermana Estefi que venía acá a la iglesia, ya que ella tiene su madre aquí, nuestra hermana Lili. Y bueno, llegó aquí con, la verdad que muy acongojada, con muchas preocupaciones. Amén. Bueno, hermano, cuando ya de por sí, o sea, muy chica, ya íbamos a la iglesia con mi mamá en Rosario. Bueno, luego yo me fui a vivir con mi papá, ella quedó acá en Lagos. Sí, siempre conocimos las cosas de Dios, y bueno, cuando uno es joven quiere apartarse, probar las cosas de este mundo, y bueno, estuve bastante tiempo hasta que, bueno, mi madre siempre me invitaba, y yo a veces me enojaba y le decía, tanto me vas a decir para ir a la iglesia, y mi madre a veces se sentía mal, pero yo sé que ella siempre estuvo orando por mi vida, y bueno, luego empecé a venir junto con mis niñas, amén, y siempre cuando yo venía, siempre oraba y le pedía al Señor que bueno, que mi esposo pudiera llegar, amén. Él, bueno, ya le va a contar, él no quería saber nada, pero bueno, le damos gracias a Dios. Yo siempre cuando vengo me siento, recuerdo cuando yo venía sola, amén, y era una angustia terrible porque yo quería que él esté, pero hoy siempre le doy gracias a Dios cuando podemos llegar, porque estamos los cuatro juntos y es una gran victoria que Dios hace todas las cosas posibles, amén. ¿Había algún impedimento de parte de nuestro hermano José para llegar, para venir a este lugar? Y había veces que él se enojaba. No quería que yo venga, pero bueno, yo siempre le decía, pero bueno, voy de mi mamá y estoy allá. Y había veces que no le quería decir que venía a la iglesia porque, bueno, si llegábamos a casa tal vez se iba a enojar o cualquier cosa. Así que, pero bueno, siempre orando, y mi mamá me decía, bueno, quédate tranquila, orá, y siempre estuvo ahí al pendiente de nosotros. Hasta ese momento
que venías aquí a la iglesia, hermana Steffi y hermano José, hasta ese momento ustedes estaban juntados, estaban en concubinato, ¿no? ¿Cuánto tiempo hacía ya? ¿Cuánto tiempo pasaron? Y nosotros nos conocemos desde los 14 años, éramos muy chicos. Yo siempre recuerdo y le digo a él, ¿te acordás cuando me ibas a buscar de la escuela? Pero bueno, sí, después cuando empezamos a venir, sí, estábamos juntos y bueno, había veces que era un rato juntos, un rato separados, pero sí, estábamos. Estaban allí en un ida y vuelta. Sí, sí. ¿Y concurrían en ese tiempo allá en Rosario? ¿En alguna oportunidad habían ido a alguna iglesia? Sí, habíamos ido porque, o sea, la familia de mi esposo, ella va a la iglesia que es de Los Solos Jesús. Y bueno, íbamos a ir porque bueno, él tenía el concepto de que ahí iba toda su familia, entonces todos teníamos que estar ahí. Y ese también era el problema porque era como que él no quería salir de ahí y yo le decía, pero bueno, no es así, y ahí había veces que había confusiones. Pero sí, fuimos un tiempo pero o sea, por la necesidad que nosotros teníamos y como yo siempre le decía a él, yo conozco las cosas de Dios y sé dónde tenemos que ir, dónde tenemos que llegar, pero a veces se hacía difícil, pero sí habíamos ido. Amén. Y bueno, vamos a pasar aquí a mi izquierda con nuestro hermano José, que seguramente él va a estar ya desarrollando el testimonio completo, ¿no? Ya va a ser 2 años que he empezado en el camino de Dios, y hoy recordaba y le decía a mi esposa mi comienzo. Recordaba cuando la venía a buscar a la iglesia ella y una noche volvíamos yendo para Rosario, como siempre yo enojado porque yo sabía que ella venía a la iglesia, me contaban a veces mis niñas y yo le decía ¿qué sería de mí si arranco la iglesia, no? Porque en el mundo uno tiene de todo, el diablo te ofrece todo en el mundo, no te hace falta nada para seguir teniéndote ahí. Y yo le decía, imagínate si voy a la iglesia, voy a tener mucho más de todo lo que tengo. Y bueno, después un día se da la oportunidad que me invita mi esposa, que se bautizaba su hermana, y me acuerdo de mi hermano Neco, se bautizaban y ese día vine por obligación, hermano. Se bautizaron todos, me senté, siempre recuerdo dónde me senté. Y bueno, esa noche llegó la hora de la palabra, yo ahí enojado, haciendo, como se dice, oposición, insultando a nuestro pastor, a nuestra hermana, a todo el que pasaba a agradecer, a todos no saben nada, criticaba, porque como decía mi esposa, yo iba a otra iglesia, mi familia iba y yo siempre tuve el concepto ese de decir, bueno, a otra iglesia no voy ahí. Y yo cuando... Antes, para cortarte un cachito, antes de entrar en esto... cuando conociste a Steffi, cuando estaban, porque me tomo de una frase que dijiste, el mundo nos ofrece todo. En alguna oportunidad estuviste en los vicios, incurriste a la droga o al alcohol o algo. Nunca estuve en el vicio, pero sí he estado en el medio del alcohol, de las noches, he andado siempre con armas encima, porque sabemos que en el mundo uno confía en sus propias fuerzas y siempre se siente preparado con una arma, siempre defendiéndose o siempre esperando una oportunidad. Yo era una persona así que andaba mucho en las canchas, he dejado noches y noches mis hijas y mi esposa. Mire qué privilegio que digo mi esposa ahora, antes dejé a Steffi, a mi novia ahí con mis hijas. Y sí, andaba mucho en los bailes, como uno sabe lo que te da el mundo, y siempre saciando la carne, porque cuando volvía a casa siempre me sentía triste, mal, porque discutíamos, peleábamos, pero sí anduve en el alcohol, un poco en las drogas también, así que... Qué tremendo, ¿no? Te escucho hablar y bien decías, hermano José, porque hoy el mundo, vemos a las personas del mundo y bueno, recién te escuché decir a mi esposa, ¿no? Las personas del mundo allí dicen, bueno, dejé a la bruja allí en la casa de su mamá, dejé a la tóxica allí en la casa de su hermana, dejé allí a la insoportable, dejé a esta, dejé a otra.
Ahora, cuando uno llega a Cristo, qué lindo, ¿no? Poder decir mi esposa, mi compañera, mi amada, mi amiga, ¿no? Sí, Qué lindo, ¿no? Me estoy quizás adelantando un poquito a todo esto, pero bueno, vamos a seguir con lo que a donde yo te corté, que era que llegaste ese día a la iglesia, recibiste esa invitación para venir y bueno, estabas allí en uno de sus bancos, en uno de los bancos de la iglesia y haciendo oposición, renegando, diciendo ¿para qué estoy acá? Sí, decía, renegaba, insultaba a todo, ¿para qué estoy acá? Y bueno, estaba ahí enojado, ella me miraba y yo no veía la hora que termine. Hasta que llegó la hora de la administración y pasaban todo adelante, pasaban y yo estaba ahí haciendo fuerza, no me podía mover. Y vamos, me decía ella, no, le decía yo. Y bueno, hasta que llegué, no sé cómo llegué adelante y jamás me voy a olvidar. Cuando llegué ahí adelante por primera vez, lo que lloré, hermano. Lo que lloré, hermano, fue algo que siempre recuerdo y digo, aleluya, es tremendo, digo, ¿no? Pero volvíamos a casa y yo ahí enojado en mi carne y le decía, no se siente nada y ahí no hay nada, ese pastor es un chanta, la mujer del pastor también, son toda la verdad esa iglesia, jamás voy ahí, pero yo sentía en mi intimidad, decía, wow, cómo lloré, cómo estoy livianito, ¿no? No quería reconocer, no quería reconocer, por mi mismo orgullo, diciendo, no, yo tengo que ir a otra iglesia, pero sentí algo muy lindo esa noche. Y bueno, después al pasar del tiempo, ya nuestro matrimonio se estaba ahí destruyendo, yo ya había alquilado una casita por otro lado para irme, nosotros vivíamos atrás de la casa de mi mamá, en un terrenito nos había dado y hicimos nuestra casita ahí, y ya estábamos, yo ya había armado los bolsos, todo, pero anteriormente teníamos un viaje pendiente, que íbamos a viajar en colectivo, no íbamos a ir en el auto. Y fuimos ese viaje, uno lo hicimos por obligación, yo por no perder los pasajes, vio que uno en el mundo se aferra mucho a la plata, decir, por más mal que nos llevemos, vamos que ya tenemos los pasajes comprados. Fuimos y recuerdo ese viaje que fue, siempre lo recuerdo, porque íbamos para allá y yo siempre que iba para el norte me perdía allá, lo que menos hacía es estar en familia. Pero ese viaje fue totalmente distinto porque fue preparado por Dios, porque recuerdo que nos habíamos ido con unos amigos a cazar, andábamos en el medio del campo cazando y se me acerca un muchacho y me dice, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te llamas? José, tío. Me dice, no, acá estábamos esperando. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Y dice, ¿vos vas a la iglesia? Sí, le digo, sí. Y a veces le digo, a una iglesia que va mi familia. Dice, pero vos sabés que tenés que ir donde tu corazón sienta, dice. No tenés que ir por obligación a otra iglesia. Y yo lo escuchaba, digo, ¿qué sabe este hermano, este muchacho que me viene a hablar así? Y desde ahí yo dije, parece que es tiempo de que yo empiece la iglesia ahí en Lagos, ¿no? Donde va mi esposa, a la iglesia del chanta ese, que decía yo. Así que bueno, pasó ese viaje y cuando llegamos a Rosario le digo a Steffi, yo quiero ir a la iglesia, quiero empezar la iglesia. Ella pensaba que íbamos a ir a la iglesia que siempre iba yo, mi familia. Y le digo, pero quiero ir a la de Lagos. Y yo recuerdo la cara de Steffi, la emoción que tenía, la alegría, decía, bueno, vamos a ir el sábado, ya vamos a ir. Y le digo, no, el domingo vamos a ir mejor, vamos a ir el domingo. Así que, bueno, llegó el domingo, hermano, nos hemos levantado, hemos tomado unos mates ahí en casa y yo digo, no, arrepentido, ¿para qué? Le dije que iba a ir a la iglesia, ahora va a estar cada rato conmigo en la iglesia. Y digo, bueno, llegó el mediodía, recuerdo que arrancaba a las 7:30 el culto, el domingo. Y digo, ¿sabes qué vamos a hacer? Y vamos a ir a pasear. Salí como a las 3 de la tarde a pasear, agarramos el auto y digo, bueno, me voy a pasear, me recorro por todos lados y se va a pasar la hora y bueno, ya no voy a ir a la iglesia. Fuimos paseando, vimos por todo Rosario, casi de viaje nos fuimos también. Y volvimos a casa y era temprano, creo que eran como las 5:30. Y ya me recorrí todo Rosario, digo, no puede ser la verdad que... Y digo, bueno, ahora sí, me acuesto a dormir un rato, me doy una siesta y seguro me levanto a las 8. Me acosté a dormir, dormí como 24 horas, hermano, y me levanté y eran las 6. Y yo digo, no puede ser, digo, la hora que... Y digo, bueno, ya está, ¿qué voy a hacer? Ella me dice, ¿estaban preparadas? Y dice, bueno, bañate y ya tenés la ropa lista. Y hasta que llegué, hermano, hasta que dado ese paso de valentía... Pudieron venir hacia aquí. Y en todo este proceso, hermana Steffi, usted seguramente allí estaba orando, ¿no? Amén. Por su vida. Yo recuerdo en alguna oportunidad que pedía oración por su esposo. Amén. Sí, siempre, como dice él, yo recuerdo ese día que él se acostó a dormir, él ya se acostó enojado porque no quería saber nada de llegar.
Y yo recuerdo que ese día me puse a escuchar una prédica y era sobre el matrimonio, ¿ven? Y el hermano decía, hermano, usted nunca deje de orar porque Dios escucha las oraciones. Yo recuerdo ese día que oraba tanto, yo digo, Señor, si había dicho que iba a ir, bueno, y yo digo, bueno, Señor, dejo en tus manos que Dios haga como Él quiera hacer. Sí, como dice él, se levantó y bueno, dice, bueno, tengo que ir. Así que ese día pudimos llegar y nos entregamos al Señor, como decía el pastor ese día. Los hermanos con lágrimas en los ojos se reconcilian con el Señor. Pasa que yo le decía a él siempre, mi anhelo era siempre de seguir juntos, pero como decía mi esposo, nuestro matrimonio ya estaba perdido para nosotros, porque ya no había esperanza, pero pudimos llegar a la casa del Señor y Dios hizo todas las cosas posibles. Amén, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, ¿no? Y hermano, entonces ese día ya se sentía un poquito más... Ya me sentía un poquito más liviano. Más liviano, y digo, bueno, ya estoy acá. Ya mi anhelo era servirle al Señor y que mi matrimonio se restaure, porque era muy feo lo que vivíamos. Amén. Era vivir separado, una semana juntos, una semana separado y discusiones. Cuando el hermano José nos habla y hablábamos, ¿no? De decir, de sentirse más liviano, y por ahí hay algún amigo que está allí en el mundo, ¿no? Que está escuchando y dice, ¿cómo que se sentía más liviano? Es que uno estando lejos de Cristo, estando en el mundo, uno lleva una carga, lleva una mochila, ¿no? Con el pasado, con las cosas del pasado, con las cosas que a uno le fueron ocurriendo, con los problemas matrimoniales, con los problemas con los hijos, con los problemas en el trabajo. Uno lleva esa mochila, llega esa carga, hasta que uno llega a Jesucristo y entrega eso a los pies de Dios, ¿no? Sí, sabemos que en el mundo uno vive cargado, preocupado por todo, enojado hasta con un vecino, con nuestra esposa, siempre enojado con todos, pero es así, hermano, cuando llegamos al camino del Señor se nos cae esa mochila, esa carga que tenemos, como bien dice la palabra, mis pasos doy, mis pasos dejo y no lo doy como el mundo los da, ¿no? Amén. Porque, como le decía, el mundo te da todo, hermano, pero siempre te da todo lo que la carne quiere, pero no te sacia el alma siempre está entristecida, siempre mal estamos, y cuando llegué al Señor yo pude sentir esa noche esa bendición, ese alivio en mi vida, y yo le decía a Steffi, cuando volvimos, digo, qué lindo, la verdad qué cosa linda, le digo, yo quiero que sigamos, le digo, quiero que empecemos ahí sábado y domingo, le digo, no quiero ir solo los domingos, quiero empezar a ir sábado, domingo, y bueno, hasta que empezamos y ahí se vinieron los problemas, hermano, ahí se vinieron los problemas porque empezamos a venir todos los sábados y los domingos y se empezó a levantar mi familia. Mi madre, mis hermanos, me decía, ¿dónde te vas los fines de semana? Me voy a la iglesia. ¿Y a qué iglesia? ¿Dónde va Steffi? No, ¿cómo vaya allá? Dice, si vos sabés que donde vamos siempre a la iglesia acá en Rosario, que ahora qué te querés hacer, no, le digo, es que yo quiero ir allá, me siento bien, no, pero bueno, empezaron los problemas, veníamos sábado y domingo, nos quedábamos acá en Lago a dormir en lo de mi suegra, para no volver y para evitar conflicto, ¿no? Y cuando volvíamos los domingos, toda mi familia reunida ahí, nosotros llegábamos y apagaban la música, todo en silencio, estaban compartiendo siempre algo y nosotros pasábamos para atrás y nada, no nos saludaban. Y así varios domingos, un domingo también recuerdo que llegamos y estaba hablando justo mi madre de mí y se dijo, José, y entro yo, abro la puerta. Y esa noche le digo a Steffi, le digo, mirá, le digo, ya habían pasado unos meses y digo, mirá, yo quiero seguir la iglesia, le digo, Señor, le digo, pero no puedo seguir así con toda mi familia en contra. En la semana nadie nos hablaba, nadie hablaba a mis hijas, a mi esposa, y me sentía muy mal. Digo, ahora que voy a la iglesia están todos en contra mío, mis hermanos también, y era muy triste. Y yo le digo, mirá, Señor, le digo, yo voy a seguir la iglesia, yo quiero que me voy a ir a alquilar, vamos a vender el auto, vamos a hacer algo, pero voy a seguir la iglesia, pero me quiero ir de acá. Y al poquito tiempo Dios me habla acá en la iglesia, una noche, un domingo a la noche, y me dice, el Señor a través de un hermano, me dice que la bendición estaba cerquita, ahí nomás, tenía que seguir esforzándome. Y en esa misma semana, un martes, me ofrecen una casa. Aleluya. Me ofrecen una casa a cambio del auto y un poco de dinero, y bueno,
hablo con Joaquín y le digo, porque Joaquín fue una de las primeras personas que siempre me invitaba y él fue mi guía en el camino del Señor, ¿no? Él siempre me guiaba, me decía, mira, vas a pasar esto, pero estate firme, siempre contá conmigo, y él fue de mucha bendición para nuestras vidas. Y bueno, hemos recibido la casa y pasaron 3 meses y no me mudaba, hermano. Y recuerdo a Steffi enojada, y yo ya no me podía ir de ahí, no me podía ir, hasta que un día volví del trabajo y encontré mi casa vacía, no había nada. Y le pregunto a mi hermano, Steffi, ¿se mudó? Me dice. Se mudó. Tomó la decisión. Y bueno, ahí empezamos en nuestro pequeño hogar, una casa recién hecha, chiquitita, construida por la mitad. Empezamos sin nada, hemos perdido mi familia, todo en contra mío. No teníamos movilidad, no teníamos nada. Quedé sin nada. Dios ha quitado todo eso que el mundo nos da, porque es así. Quedé sin nada y yo digo, bueno, tengo mi hogar y voy a servirle al Señor nomás. Y ahí empezaron las luchas un poquito más. Empezaron a pasar los meses y mi madre, mis hermanos pasaban por fuera de casa y nadie nos saludaba. Ni un te felicito por tu casa, nada. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Mis hijas colgadas en la ventana, tío, abuela, y hola, nomás le decían y pasaban. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Y yo seguía y lloraba. He perdido hasta el trabajo, he perdido todo en esos tiempos. Solo dependía de Dios, porque sabemos que el ser humano en el mundo creemos que todo lo que tenemos es con nuestra fuerza. Yo siempre le decía a Steffi, bueno, voy a hacer esto. Ella me decía, si Dios quiere. No, si yo quiero. Si yo me levanto mañana y voy al trabajo, lo voy a tener, si no, no lo voy a tener. O Dios me va a mandar esto. Y perdí el trabajo y yo buscaba trabajo por todos lados. No conseguía trabajo en ningún lado y Steffi me decía, es momento que confíes en Dios. Y le digo, pero me conocen todo. Le digo, nadie tiene ni para barrer algo, nada. Le digo, no. Se cerraron todas las puertas. Tenía que pagar la casa y unas cuentas más. Y yo digo, ¿cómo puede ser que esté viendo esto? Así que empecé a depositar mi confianza en Dios y ahí empecé a ver la mano de Dios, cómo Dios suple nuestras necesidades, nosotros simplemente confiando en el Señor, ¿no? Y viendo que con nuestra fuerza no tenemos nada. Amén. Dice, separado de mí, dice así Juan capítulo 15, separado de mí nada podía hacer, ¿no? Qué tremendo, porque aún el Señor tiene cuidado de los mínimos detalles. Cuando dependemos de Él, cuando nos entregamos a Él por completo, cuando le decimos, Señor, acá está, porque muchas veces, como decía el hermano José, queremos pelear, queremos luchar, queremos hacer las cosas con nuestra fuerza y no podemos, no salen mal las cosas, pero cuando le decimos, Señor, acá, hasta acá llegué, acá está todo, acá está mi problema, acá está mi lucha, acá está mi familia, ahí es donde Dios comienza a obrar y a tener cuidado aún de las mínimas cosas. Emilce, creo que tenías algo, allí me hacía seña. No, le quería preguntar al hermano, ¿no?, que decía de su familia, que también iba a otra iglesia, sí. Y bueno, decía de Solo Jesús. Jesús. No sé si, le quería preguntar si a usted le costó entrar, porque sabemos que los Solo Jesús tienen otra enseñanza, y si le costó entender el verdadero evangelio a usted, o en un momento dudaba de lo que se enseñaba, ¿no? Porque quizás hay algunos que están escuchando y bueno, tienen esa enseñanza de los Solo Jesús, y bueno, sabemos que en el bautismo ellos se bautizan en el nombre de Jesús, nada más. Claro. Y bueno, y tienen no utilizan ni al Padre ni al Espíritu Santo. No, en ese tema a mí no me costó. No costó. ¿Sabe? Porque yo siempre medito y pienso, y una vuelta tuve una charla con mi hermana, que es ella quien va desde muy pequeña a la iglesia. ¿Por qué te va a otra iglesia? ¿Por qué esto? Y ¿sabe lo que le dije? Dije, porque Dios me habló allá. Dios me habló y yo sentí que Dios me habló muy de cerca y mi bendición está ahí, le decía. Y ella me escuchaba y yo meditaba y decía, iba a la otra iglesia, íbamos 3 meses y dejábamos, 4 meses y dejábamos, y así siempre al tanteo íbamos. Sí. Y cuando empecé acá yo sentí ese anhelo de venir a la iglesia, bien como decía mi esposa, íbamos a la otra iglesia por nuestra necesidad, por nuestra emoción de llorar, todo, pero yo cuando empecé acá todo cambió, hermano. Yo sentí el cambio en mi vida, el anhelo en mi corazón de servirle al Señor, ¿no? Nosotros cuando íbamos a otra iglesia íbamos para estar un rato abrazados, llorar, qué bien que nos llevamos, pero al poquito tiempo siempre pasaba algo, siempre nos peleábamos, y acá no, fue todo distinto, porque si bien he pasado muchas luchas y pruebas en contra de mi familia, que todos se han levantado, pero el Señor siempre acá me ha dado victoria.
recuerdo que cuando seguimos viniendo, congregándonos, al poquito tiempo mi madre me pidió disculpas. Mis hermanos, se han levantado mis hermanos, uno de mis hermanos ha ido a casa y dice, tanto vas a ir a la iglesia, tanto, ¿qué te querés hacer si nosotros esto? Y él me decía, no puede ser. Y yo lo escuchaba y al poquito tiempo yo seguía viniendo y lloraba, digo, Señor, ¿cómo puede ser? Y al poquito tiempo nos juntamos con mi mamá a hablar y ella me pidió disculpas, me decía, perdoname, hijo, por muchas cosas. Ella sabía lo que me había hecho, pero yo sabía que no era ella, era el mismo enemigo, que se quería levantar, y la palabra dice, se te levantará hasta tu padre y tu madre. Amén. Y es así, hermano, hemos pasado muchísimas cosas, hemos seguido siempre en el camino del Señor, ¿no? Siempre confiando en Dios, porque todas las noches Dios siempre me hablaba que siga firme a través de un hermano, siempre de la palabra. He aprendido a escudriñar bien la palabra cuando Dios nos habla, porque cuando iba a otra iglesia leía, pero no me quedaba nada, no entendía nada, leía por leer en el momento y nada más. Pero bueno, acá fue todo distinto. Dios iba preparando todo y he recibido la disculpa de mi familia, ¿no? Nos han empezado a aceptar de vuelta. Pero falta una parte muy importante, porque ellos llegaron aquí a la iglesia, llegaron, como bien decían, en concubinato. Nuestro hermano que no quería saber nada, que luego cuando tomó la decisión llegó enojado a la iglesia, luego la familia se le levantó. Esto es muy común cuando uno quiere tomar la decisión de acercarse a Cristo, de recibir a Cristo en su corazón. Aún nos dice la palabra, y los enemigos serán los de su propia casa, ¿sí? Los que muchas veces se interponen, los que muchas veces hacen oposición, ¿no? Para que uno acepte, reciba a Jesús de todo corazón. Pero bueno, ya después han contado también cómo Dios fue obrando, fue tratando con sus vidas, pero nos falta una parte muy linda, una parte importante, porque usted sabe que estando en concubinato, ¿sí? Queriendo servir a Dios, uno no estando casado, uno está en fornicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona tiene relaciones sin estar casada, eso se llama fornicación, ¿sí? Y ningún fornicario, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos. Es por eso que ellos tuvieron que dar un paso muy importante y arreglar sus vidas con Dios para ser verdaderamente hijos de Dios, ¿sí? ¿Y cómo fue esto? Porque después allí hubo también un problema con todo esto, hermana Steffi. Amén. Recuerdo cuando ya veníamos y yo le digo a mi esposo, bueno, tenemos que casarnos. Y él no quería saber nada. Él decía, yo no te voy a amar más ni menos, me decía. Él es un simple papel. Pero yo le digo, delante de los ojos del Señor nosotros tenemos que casarnos. Recuerdo que era en medio de la pandemia. Yo hablaba con la hermana Micaela y yo le pedí oración, bueno, que ella esté orando, porque yo ya quería arreglar mi vida con el Señor. Y recuerdo que yo siempre le decía a mi esposo, nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, pero nosotros no estamos bien. Y yo le decía a él siempre, sin obediencia no hay bendición. Y él a veces no me entendía y no quería saber nada. Recuerdo que yo hablé con la hermana Micaela y la hermana dice, bueno, hermana, por fe vamos a orar que esta semana el hermano José ya tiene que tomar la decisión. Aleluya. Yo recuerdo que, bueno, hablé con mi esposo y bueno, él dijo, sí, es verdad, vamos a casarnos. Recuerdo que en febrero, el 17, si no recuerdo mal, nos casamos. Y después yo le decía, nos tenemos que casar, ahora yo voy a sacar turno porque si no después va a cerrar y no nos vamos a poder casar. Y era como una lucha porque él quería que se cierre todo y yo digo, no, todavía no, tenemos que esperar. Entonces, bueno, yo saqué turno y yo le digo, bueno, ya está, y él todavía estaba indeciso. Así que yo le digo, tenemos que hacerlo ahora porque si no va a cerrar todo y después no vamos a saber cuándo. Mi esposo dice, bueno, está bien. Así que en febrero nos casamos. Después que nos casamos cerraron. Después de que nos casamos, digamos, por iglesia,
cerraron todo y siempre recordamos y decimos, mirá, si no nos casábamos, hasta ahora iba a estar todo cerrado y no íbamos a saber cuándo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y podemos vivirlo aquí en carne propia, ese casamiento que fue tan bello, ¿no? Tan lindo. Los hermanos que pudimos estar allí en Rosario, la verdad que mucha emoción. Y cómo fue ese momento, hermano, porque ya nos contó su parte la hermana Steffi, pero fue difícil esa decisión. Sí, fue difícil. Yo la escuchaba y sí recuerdo, le decía, ¿para qué nos vamos a casar? Le digo, si yo no te voy a más ni menos. Es más, digo, capaz que nos casamos y mañana nos separamos. Uno sigue pensando eso, ¿no? Pero cuando uno entiende que el compromiso es con Dios, ¿no? Cuando uno siente el anhelo de servirle a Dios y estar bien, hacer las cosas como Dios manda, tomé esa decisión de decirle, sí, vamos a casarnos, le digo, porque te amo y todo, le digo, y quiero servirle al Señor, yo quiero hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Quiero estar en obediencia. Y bueno, hemos tomado la decisión esa, nos hemos casado, al poquito tiempo nos hemos bautizado. Jamás me imaginé tampoco eso, fueron muchos pasos de mucha bendición, ¿no? Claro, porque no podían, a ver si me bajas un poquito, o no sé si está ahí está, porque había mucho eco. No podían siquiera tomar la decisión de bautizarse porque no estaban casados, no estaba su vida arreglada con Dios, aunque qué lástima que no están los hermanos de allí de Sumampa escuchando la radio, porque yo sé que en muchos lugares pastores les bautizan igual sin estar casados, sin estar. En algún momento vamos también a tener aquí el testimonio de nuestro hermano Emilio, nuestra hermana Lorena, que bueno, le bautizaron diciendo sí, pueden bautizarse, no importa. Y bueno, el bautismo es morir al viejo hombre, a la vieja mujer, a la vieja vida, tener una vida arreglada con Dios, pero por eso digo, muchos le bautizan estando aún en pecado, estando en fornicación. ¿Sí? Yo tengo por allí una tía, ¿no? Que aquí en una iglesia muy conocida de Rosario, le bautizaron y ella iba al casino, le gustaba la timba, las cartas por las noches, fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillo por día, y un día el pastor le dijo, o los que estaban allí en la célula, ¿te querés bautizar? Te vamos a bautizar, porque justo tenemos un bautismo ahí, ¿te querés meter en las aguas? Y bueno, ella, sí. Y a mí cuando me lo comentó, yo digo, qué tremendo lo que es, porque uno lo primero que piensa es que para bautizarse tiene que arreglar su vida con Dios, su vida tiene que haber un tiempo de testimonio. Entonces yo digo, lo que hizo Dios con esta mujer. Claro, yo no pensé nunca que podía haber pastores que bautizaran a las personas de esta manera, pero después, cuando yo me enteré de esto y me contaron, me dijo, me bauticé y todo esto, y a la semana la veo fumando, a la semana me entero que está en el casino de nuevo, digo, pero no te había bautizado, sí, pero yo sigo, el pastor no dice que esto no pasa nada con esto, ¿no? Que Dios tenga misericordia, así, de tantos pastores, ministros, líderes que transgiversan las palabras, ¿no? Aleluya, que hoy han cambiado, han hecho un evangelio light, que Dios tenga misericordia, pero aquí seguimos un rudimento, seguimos un mandato de parte de Dios, seguimos los mandamientos de parte de Dios, y para bautizarse había que arreglar nuestras vidas. Sus vidas, exactamente. Fue algo muy hermoso, inolvidable para nosotros cuando nos casamos. Jamás me imaginé que nos íbamos a casar, y uno por ahí, he visto mucha gente, lo hace en el mundo, lo hace por hacer, nomás decir estoy casado y nada más, pero no entienden el significado, lo que significa eso, ¿no? Porque están en el mundo, lo hacen como costumbre. Hasta firman contratos, decir, bueno, si no nos gusta, dentro de 2 años nos separamos. Sí. Algo tremendo. Es tremendo, y no, en el camino del Señor es todo distinto, ¿no? Porque uno hace ese compromiso con nuestra esposa y con el Señor, ¿no? Es algo muy lindo. Después nos pudimos, como decía, bautizar. Somos, como dice, morimos a ese viejo hombre, ¿no? Nueva criatura somos. Así que
dejamos todo eso, nuestro pasado atrás, nuestra tristeza y nuevas criaturas somos en el camino del Señor, ¿no? Sirviendo al Señor, siguiendo adelante, y a pesar de cada lucha y cada prueba, todo es distinto en el camino del Señor, ¿no? Uno antes, una pequeña discusión, enseguida quiere tirar todo, quiere abandonar todo, pierde algo, y en el camino de Dios todo es distinto, ¿no? Porque empezamos a descansar en Dios, a confiar en Él, como dice la palabra. Amén. Ya hace fue este año, ¿no? Sí. Hace unos 8 meses más o menos que están casados. Que estamos de febrero, sí. ¿Y cómo es esa nueva vida? Después de casados, sabemos que problemas, dificultades, luchas siempre va a haber en el camino del Señor. Es más, dice el libro de Juan, allí el evangelista, en el capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicciones, problemas, vamos a tener. Pero hoy tenemos a Cristo. Hoy es diferente. Hoy, aleluya, en el matrimonio antes se arreglaban las cosas quizás con algún grito, con algún golpe en la mesa, con me voy, y aparecía a los 2 o 3 días. Pero hoy ya es distinto. Hoy se arreglan las cosas charlando, yo creo, ¿no? Allí dejando las cosas en las manos de Dios. Amén, sí. Como dice el hermano, a veces cuando estábamos en el mundo nos peleábamos y era yo me iba de mi papá y él se quedaba en la casa. Pero bueno, hoy en día, sí, como dice el hermano, tenemos nuestras diferencias, pero hoy ya todo es más charlable. Podemos hablar y hay veces que sí, como todo, ¿no? Nos enojamos, pero tratamos de meditar, y como uno dice, uno tiene que ser ejemplo para nuestros hijos y ellos, digamos, para que puedan seguir adelante. Y yo siempre pienso, y yo le digo a mi esposo, es tan lindo porque hoy nosotros podemos estar juntos, las chicas nos ven juntos, que estamos bien, que vamos, que venimos, todos bien, y el anhelo de nuestro corazón es que ellas sigan sirviendo al Señor. Entonces uno siempre está orando, clamando al Señor para que Él nos dé la fuerza para que nosotros podamos ser la guía de nuestras hijas. Una de las últimas preguntas es ¿qué le podemos aconsejar, qué le podemos recomendar a aquellos, podemos decir, matrimonios, no, porque por ahí no están casados, o aún también a matrimonios que están casados y están separados, apartados de los caminos del Señor, y hay peleas, hay disputas? ¿Qué consejos le podemos dar a esas personas, aún a aquellos que están allí diciendo me voy a poner de novio, me voy a poner, y están con ese entusiasmo, pero están dejando a Dios de lado? No, y bueno, decirle simplemente que primeramente buscar de Dios, ¿no? Buscar las cosas de Dios, estar a cuenta con Dios, y después Dios va a ir preparando cada momento, ¿no? Tremendo como hoy en día el diablo está destruyendo matrimonios, como ha destruido el nuestro. Gracias a Dios y a su misericordia hemos llegado a tiempo, ¿no? Dios nos ha llamado a tiempo, y no decirle que en el mundo no hay nada, ¿no? Más que destrucción, adulterio, fornicación. Es tan triste porque yo recordaba cuando mi esposa se iba de casa o yo me iba, nuestras niñas cómo sufrían, ¿no? Y ella ver todo eso, y hoy es tan lindo, ¿no? Venimos los 4 juntos a la iglesia, y es anhelo disfrutar de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, sus grandes maravillas, ¿no? Es algo tremendo, y decirle a esos matrimonios, a esos jóvenes que todavía hay tiempo, ¿no? Hay tiempo, que busquen del Señor, que Dios tiene grandes cosas para sus vidas, como lo ha hecho con nosotros, los puede hacer con ellos, ¿no? Simplemente que busquen de Dios, que ahí está la salida, porque en estos tiempos el diablo está haciendo muchísimas cosas, está destruyendo hasta muchos niños, ¿no? Un matrimonio sin darse cuenta destruye sus propios hijos, ¿no? Yo recuerdo mis niñas, las cosas que empezaban a hacer, todo viéndonos a nosotros en el mundo. Es así, hermano, quizás uno no se da cuenta, ¿no? Pero es lo que estamos sembrando a nuestros hijos, ¿no? Ellos están viendo qué pretendemos nosotros el día de mañana
de nuestros hijos y nuestro matrimonio está destruido, ¿no? Vivimos perdidos en el mundo, ¿no? Uno por acá, uno por allá, ven nuestras peleas, nuestros insultos, y ellos le va quedando eso, pero hoy en día es distinto. Estando en el camino del Señor podemos ver que nuestras hijas hasta tienen ese anhelo de decir, mañana hay culto, vamos al culto, ¿no? Es tremendo, hoy venimos los 4 juntos de la mano y le servimos al Señor. Es algo maravilloso las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? En el tema que te metiste un cachito allí, hermano José, el tema de los hijos, ¿no? Que por ahí queremos que nuestros hijos sean estos, sean aquellos, que sean buenas personas, pero ellos miran el ejemplo de sus padres. Si sus padres son unos rebeldes, si sus padres reniegan para ir al culto, si sus padres reniegan entre ellos, hay discusiones, hay peleas, y bueno, si sus padres son vagos para orar, no quieren levantarse temprano, si sus hijos no ven a sus padres abrir nunca la Biblia, ¿no? En sus casas, en sus hogares, si hay un programa donde se está predicando la palabra, donde se están cantando alabanzas, y sus hijos ven que sus padres están así, tirados en el sillón, sentados, mirando la televisión, y mirando novelas, y pasando todo el día con el celular en la mano, no esperemos mucho después de nuestros hijos, ¿no? No esperemos mucho de nuestros hijos si ellos ven, porque nosotros somos su ejemplo. Aleluya. Y como decía nuestro hermano José, a raíz de cómo ellos fueron transformados, fueron cambiados, cambiaron su actitud, su manera de ser, su manera de hablar, hoy sus hijas tienen ese anhelo, ¿no? Ese anhelo, ¿no? Siempre ellas veían que yo tomaba, ¿no? Siempre veían que yo tomaba vino. ¿Se acuerdan? Mire cómo el diablo le recuerda eso, tu papá tomaba, y hoy ella, por ahí vamos a comer a la casa de un hermano, en mi familia, así, y ven que toman, y dicen, mi papá no toma eso es malo, a Dios no le gusta, y ella, con su pequeña edad, le dicen, eso no es bueno para Dios, y mis hermanos dicen, sí, es verdad, ya lo voy a dejar, o le dicen a mi padrastro, mi papá no hace más esto, mi papá antes lo hacía, y mi hija me recuerda, siempre la más grande me dice, papá, vos no tomás más, me dice. Y eso es algo que es muy lindo, hermano, ver cómo Dios empieza a usar las vidas de nuestras niñas. Es tremendo las cosas que Dios hace, que en el mundo no es así. Mis hijas siempre nos veían discutiendo y lloraban, una por un lado, una por el otro, y hoy siempre nos abrazan, estamos todos juntos, y por ahí ven que nos hablamos un poquito fuerte y enseguida nos agarran de la mano y nos abrazan, ¿no? Ellas nos dan esa tranquilidad, porque es todo Dios, hermano, lo que va haciendo. Es Dios quien va transformando hasta la vida de nuestros niños. Es tremendo. Qué terrible, ¿no? Porque meditaba un poquito que hoy lo cuentan ustedes este testimonio. Amén. Pero estas niñas han vivido todo esto. Sí. Y el día de mañana, quizás, no sé, esté aquí Felipe dirigiendo el programa de Jesucristo la Solución y tenga de invitada, ¿cómo se llaman sus hijas? Jazmín y Kiara. Jazmín y Kiara. Y tenga invitada de Jazmín y Kiara y digan, voy a contar lo que yo he vivido cuando era chiquita. Es así, porque yo lo he vivido en carne propia, hermano. He tenido un padre que se fue a los 36 años, hermano. Yo con 17 años lo perdí a mi papá. Hoy tengo 25 y es tan triste, hermano, ver cómo mi papá y mi mamá se peleaban, uno por un lado. Yo salía a las noches a buscarlo a mi papá y después a poquito me fui metiendo con él en el mundo, ¿no? Estando con mi esposa empecé en las cosas del mundo y yo iba por ese mismo camino, ¿no? Y aun cuando lo pierdo seguí más y más en el mundo, ¿no? Y mis hijas veían todo eso, veían cómo nos peleábamos. Es más, recuerdo que es muy triste, mi hija Kiara ya ni me seguía en un tiempo, ya no sabía que yo era el padre, ya ni me decía ni papá, a veces prefería venirse para Lagos porque yo lo traía los viernes y la buscaba los domingos. Mire qué tremendo, ¿no? Yo me sacaba eso de encima y decía, bueno, tengo todo el fin de semana para andar haciendo muchas cosas en el mundo, ¿no? Y hoy es todo distinto, hermano. Hoy mi hija la más grande, pudo ver ese cambio.
yo la he llevado a las canchas, mire uno en su ignorancia lo que hace, ¿no? El diablo hasta lo que permite, hasta donde uno lleva a sus hijos sin darse cuenta. Y hoy ver esos matrimonios que llevan a sus hijos a esos lugares es tremendo, ¿no? Es tan triste porque hoy a nosotros nos duele, nosotros decimos, nosotros estuvimos en esa condición, ¿no? Y sabemos hoy, Dios nos abrió los ojos y sabemos el peligro que hay ahí. Y es tan triste ver esos matrimonios destruidos, dándole ese ejemplo a sus hijos. Porque viene ahí un dicho que les dicen, yo le decía a mis hijas, mi esposa me decía, no hable así, y yo le decía a ella, tiene que hacer lo que yo digo, no lo que hago. Y es todo al revés, hermano. Nuestros hijos siguen nuestros pasos, hermano. Y hoy ella sigue nuestros pasos de venir a la casa del Señor. Siempre están anticipando, no, hoy hay culto, mañana hay culto, papá. Y es tan lindo, ellas tienen ese anhelo, al igual que nosotros, de servirle al Señor, ¿no? Y hoy en día todo ha cambiado, estamos felices, gozosos y nuestro anhelo es siempre servirle al Señor. Siempre lamento cómo no pude conocer antes al Señor, ¿no? Amén. Tanto tiempo tirado, ¿no? 23 años en el mundo, 22 años en el mundo, mi matrimonio destruido, desde muy chico nos conocemos y yo lamento, mi hija ha nacido y la hemos tenido en el mundo. Y uno dice, ¿cómo no conocía antes al Señor, no? ¿Cómo no conocía antes al Señor? El verdadero evangelio, porque hoy hay muchos hermanos que van a muchas iglesias, ¿no? Se le puede decir iglesia, pero es tremendo como el diablo se empieza a meter ahí. Yo conozco muchos amigos que van a la iglesia y ayer justo hablaba con un muchacho en una gomería y dice, yo también voy. Pero son todos iguales. Yo le digo, no, le digo, perdóname, le digo, pero no es todo igual. Sí, porque sí, todo es Dios. No, le digo, no es así. Hay muchas iglesias, le digo, pero no todas son iguales. Porque yo iba, le digo, y no en muchas se habla la verdad, le digo. Hoy en día hay muchas iglesias que hablan, no predican, hablan conforme de lo que hace el otro, ¿no? Para seguir aumentando la gente, ¿no? No le hablan la verdad, porque yo le decía al gomero, le digo, ¿a vos te gustaría que yo te diga, mirá, estás parchando mal? Yo con 25 años y vos con 40 años. No, me dice, le digo, bueno, es así la iglesia, le digo, somos pocos los que seguimos realmente a Dios, porque a donde se predica la verdad, donde nos van a exhortar, a decir, mira, esto es así, así. Yo recordaba un sábado no quise venir a la iglesia y Steffi me dice, le digo, hoy es el cumpleaños de mi sobrino. Y me dice, pero hay culto, le digo, pero hay culto 365 días del año, el cumpleaños de mi sobrino es un día. Y le digo, vamos a ir al cumpleaños. Y le digo, ella me dice, bueno, está bien. Ella sabía que yo estaba haciendo mal. Y ese día me fui a la cancha, yo le decía, bueno, voy a la cancha y de paso no cargo nada hasta el auto, no voy a la iglesia, estamos de cumpleaños y todo. Y fuimos al cumpleaños, fue un cumpleaños así aburrido, ¿no? Y ella me decía, viste, hubiéramos ido a la iglesia. Y el otro día domingo le toca predicar a nuestro hermano pastor y estaba predicando y decía, muchos hermanos no han venido, dice que prefieren ir a los cumpleaños, a hacer las cosas del mundo. Y yo miraba a Steffi le contó todo. Yo sé que Steffi le contó todo. Digo, llega a decir mi nombre, me levanto y me voy. Y el pastor dice, tranquilo hermano, que es su nombre no voy a decir, ¿no? Es tremendo cuando Dios nos habla, ¿no? Y eso hoy en día en las iglesias, muchas iglesias no está pasando. Les predican cualquier cosa, como decía nuestro hermano Ismael, se casan sin ser bautizados, se casan y se bautizan, siguen tomando, siguen yendo a los bailes y muchas cosas así. Es tan triste, por eso les animo, hermano, aunque cueste, que busquen de Dios, que busquen el verdadero evangelio, porque hay muchos evangelios. Yo tengo mi suegro y la verdad es lamentable su situación, su vida, pero él dice que va a la iglesia. Hace poco lo ungen como ministro, eso, y es tan triste su vida, tan destruida, y por eso hay mucha confusión. Y yo era uno de esos, iba a una iglesia que era, como decía el hermano, no había nada. Mi matrimonio siempre igual, un tiempito bien y un tiempito mal. ¿Por qué? Porque no se predica la verdadera palabra. El pastor no exhorta como dice la palabra. ¿Por qué? Para seguir teniendo, aumentan. Son animadores, ¿no? Son animadores, animan a la gente a seguir, pero ni ellos mismos, ¿no? Se dicen ser pastores, pero yo les animo que busquen el verdadero evangelio, que ahí donde Dios transforma su corazón, ¿no? Amén, gloria a Dios. Qué bueno escuchar todo esto, ¿no? Porque por ahí se mete todo dentro de una misma bolsa y bueno, en estos días hemos escuchado ahí en un noticiero
un pastor allí en Buenos Aires que desde los años 80 hasta ahora, ¿no?, estaba haciendo cosas terribles con las niñas de ahí. Hace muy poco me llaman de allí del norte, y una señora muy preocupada también, y me hablaba de que, bueno, su marido estaba encargado allí en un campo, en una obra, y dentro de la iglesia, de arriba del altar era una cosa, y en la casa las mataba a golpes. Como decía nuestro pastor hace poco, en la iglesia somos ovejas y fuera de la iglesia somos chivos. Y es así lo que muchos son en otras congregaciones. Es tan triste ver, porque nosotros hemos experimentado eso y hoy estamos viviendo el verdadero evangelio, y es ahí donde Dios transforma, ¿no? Cambia a la persona. Por eso, como decía hace ratito, la palabra dice: mi pasos doy, mi pasos dejo. No la doy como el mundo lo da, porque cuando uno va a otra iglesia y está en el mundo es lo mismo. Apenas una peleita, abandonan todo, tiran todo. Y hoy en día, cuando vos conocés el verdadero evangelio, aprendés a descansar en Dios, ¿no? A dejar todo en manos de Dios. Aprendés a orar, a decir: mira, Señor, estoy pasando esto y esto con mi esposa. Toma el dominio y el control de nuestro matrimonio, de nuestra situación. Y ahí Dios empieza a orar, ¿no? Y uno llega por ahí. Yo me pasaba que me iba enojado de casa a trabajar, y yo le decía: mira, voy a llegar a casa y yo quiero que estemos bien, y volví a casa y todo, Dios transformaba todo. Podíamos charlar, hablar, nos abrazamos, y hoy es todo distinto. Tenemos una mínima diferencia, nos abrazamos, nos hablamos, y yo no puedo estar sin ella. Es tremendo. Antes no había la hora que se venga al lago, y hoy yo le decía: es tremendo, le digo, pero yo necesito estar al lado de ella, necesito que siempre estemos juntos, porque uno sabe lo que el enemigo puede hacer en cualquier momento, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es tan lindo eso que por ahí para los matrimonios nuevos, para los que piensan en casarse y todo eso, ¿no? Por ahí mi esposa, yo le digo a mi esposa: vamos, y me dice: ¿dónde va? Voy hasta acá, hasta el fondo del pueblo a comprar, no sé, un tornillo. Y dice: ¿pero por qué tengo que ir yo? Vamos, le digo, acompáñame, yo quiero estar con ella. Sí. Quiero estar con ese río, porque sabe que es verdad. Me voy a tomar un mate, a mí me gusta estar un rato tranquilo, digamos en el desierto, ¿no? Cuando Jesús decía: quiero estar un momento tranquilo, decía: vamos al desierto un rato, le agarraba a los discípulos, y yo me voy al campo. Por ahí no me llama tanto una plaza donde está lleno de gente. Voy al campo. ¿A dónde va? Vamos, me voy a tomar unos mates al campo. Bueno, vamos. Y allí preparamos el mate y todo, y salimos y compartimos cosas, y bueno, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo. Agarramos a nuestro hijo, llevarlo allí, hacerle ver, ¿no?, el amor de la familia, el amor del hogar, el amor que puso Cristo en nuestras vidas por el otro, ¿no? Hoy se casan, como decíamos antes, esto es un tema larguísimo, ¿no? Pero se casan y después dicen: no, pero yo el viernes salgo, no me podés prohibir, el viernes me voy con mis amigos, y vuelve 2, 3 de la mañana, y la chica dice: bueno, vos saliste el viernes, yo salgo el jueves, o salgo el sábado, y bueno, y así... no comparten casi momentos juntos, porque uno está trabajando por un lado, el otro por el otro. Los chicos se enojaban en este tiempo que no había colegios, porque lo tenían que tener, lo tenían que cuidar, ni siquiera quieren hacerse cargo y cuidar a los chicos, y todas esas cosas no son de Dios. Cuando Dios entra en el corazón de una persona va a amar a la familia, va a amar el hogar, va a amar a la esposa, va a querer estar con el hijo, los hijos van a desear estar con los padres, aleluya. Es por eso que esto es tan lindo, ¿no? Y el evangelio, como hablaba nuestro hermano José y nuestra hermana Steffi, el evangelio es cambio de vida, es transformación. Por eso hablábamos de que hay muchas iglesias, pero usted ve que van a esas iglesias y salen de esas iglesias y siguen la vida del mundo, ¿no? Son religiosos, son fariseos, se congregan un domingo por la mañana, una vez por semana, suenan las campanas, tum, 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 vamos a la iglesia. Pero allí le están relojeando al vecino que fue a la iglesia para verla a ella fue para verlo a él, salen de allí de la iglesia, hay adulterio, hay chisme, hay peleas, hay disputa, hay cuantas cosas, ¿no? Y que Dios tenga misericordia. Y esto no pasa solamente en una iglesia católica, también pasa en iglesias entre comillas, ¿sí?
cristianas, entre comillas, evangélicas, ¿no? Cuando hay líderes, aleluya, que han dejado entrar la apostasía, cuando hay líderes que ya no predican la verdad, que no hablan de la santidad, y si hay algo que nos habla la palabra, es que debemos seguir la paz con todo, y la santidad, dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor, La paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la palabra es tan clara que dice que por su fruto lo conoceréis, hermano José. Es así. Muchas veces me han dicho, qué cambiado que estás, dice José, sos otro. Dios cambia hasta el semblante de la persona. Y es tan lindo porque hasta hace poco hablaba con un chico, compañero que antes trabajábamos juntos, y al pasar de un tiempo de que empecé la iglesia, lo volví a tener conmigo y me dice, José, qué cambiado que está. Y ahí le empecé a hablar de Dios, él no quería saber nada de Dios. Y le digo, sí, me casé, me bauticé, voy hace 2 años a la iglesia, me dice, ¿con Steffi? Sí, con mi esposa, es mi esposa. Amén, gloria a Dios. Es mi esposa, vamos junto con Kiara y con Jazmín. Y es tan lindo cuando ellos ven ese cambio, porque si no por ahí la gente se confunde mucho en el mundo, porque he chocado con mucha gente y dice, ¿para qué iba a la iglesia? Si mira aquel que iba, mira cómo está ahora, ¿no? Y eso porque no tienen un buen fundamento. Por eso hay mucha confusión y la gente habla del evangelio, porque yo también he hablado mucho del evangelio, he criticado mucho, digo, ¿para qué voy ahí? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Si al tiempito se separa, se pelean, vos ves que a uno con un bolso, al otro con otro bolso, cambian de marido, cambian de mujer, pero cuando uno conoce el verdadero evangelio, Dios transforma a la persona y somos de testimonio. Y bueno, gracias a Dios, con muchos amigos, mucha gente me pasa que ven nuestro cambio y nos dicen que es lindo, la verdad, es tan lindo, y yo sé que en algún momento van a llegar mi madre, mis hermanos van a llegar acá, es mi anhelo, ¿no? Yo sé que como Dios tuvo ese tiempo conmigo, ese proceso, bueno, yo sé que no muy lejano tiempo voy a ver a mi madre acá congregándose con nosotros, ¿no? Aleluya. Es tremendo, pero Dios hace como Él quiere y seguimos confiando en un Dios de poder. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres, bendito sea el Señor. Usted sabe que la mentira ata, el diablo, dice la palabra, que es padre de mentira, él vino para hurtar, matar y destruir, aleluya, y así quiere hacer con los matrimonios, con las familias, con los hogares, pero en esta mañana hemos entendido y hemos comprendido a través de este hermoso testimonio de que Dios es el que transforma, de que Dios es el que hace nueva todas las cosas, como dice allí 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Hoy vemos, aleluya, un matrimonio transformado por el poder de Dios. En esta mañana pudimos escuchar este testimonio de un varón, una mujer, aleluya, allí en el mundo, con peleas, con disputas, con contiendas, con amargura, con resentimientos, con sus hijas llorando sin saber lo que iba a hacer de sus vidas, a punto de separarse, pero llegó Jesús. Llegó Jesús, y cuando Jesús llega, todo cambia. Bendito sea el Señor. Como dice esa alabanza, esa casa antes vacía, hoy está llena de su amor. Oh, gloria a Dios. Vamos, hemos comenzado con nuestra hermana Steffi y ya la vamos a estar despidiendo primeramente a ella. Así que, hermana, gracias por acceder a esta invitación. Amén, hermano, muchas gracias por la invitación. Nuestra hermana Emilce, nuestro hermano Ismael. Así que le damos gracias al Señor por esta mañana. Que el Señor continúe bendiciendo cada vida y que Dios nos ayude a seguir adelante. Y bueno, siempre le pedimos sus fieles oraciones hacia nuestro favor.
Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano José, pasó el susto, pasó el miedo y ya gracias a Dios que pudieron allí disfrutar, yo creo, ya de este programa, ¿no? Sí, hermano, la verdad fue un gozo y un privilegio para nosotros estar hoy en la radio, ¿no? Así que Dios bendiga a la amada audiencia, a cada oyente, y les animamos que sigan adelante, ¿no? Que tomen ese paso que tomen ese paso de obediencia, de decir, bueno, esa decisión voy a servirle a Dios, voy a ir a la iglesia, así que Dios tiene grandes cosas para su vida, así que Dios bendiga, y le pedimos sus fieles oraciones hacia nuestras vidas para que Dios nos siga dando fuerza y fortaleciendo día a día. Amén, hermano José, hermana Steffi, Dios le bendiga, gracias.